Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Patricia Segura, soy pediatra neonatóloga y laboro en el Hospital de la Mujer Adolfo Carideva en San José, Costa Rica. El Hospital de la Mujer cuenta con una maternidad y un servicio de neonatología. Primero también quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y espero que esta charla sea de mucho beneficio. El tema que vamos a tratar hoy es sobre nutrición del recién nacido de pretérmino. En el caso de la pediatría y la neonatología, lo que es el crecimiento y desarrollo son componentes indispensables en nuestra labor. Y hay periodos todavía más críticos. Uno de ellos es el periodo neonatal. Pero si hablamos de un recién nacido de pretérmino que incluso hace su crecimiento, que debía ser intrauterino, ya en una forma extrauterina, pues este es un factor que es esencial y que es determinante del futuro que va a tener este bebé. Vamos a hablar de algunas generalidades para ubicarnos dentro de lo que es este tema. Y aquí vamos a hablar de cuál es el número de pacientes de término que vamos a estar viendo usualmente. Cuando estamos hablando de los neonatos que vamos a recibir mensualmente, las estadísticas en general se han mantenido relativamente estables. Algunos lugares han dado un poquito de aumento en lo que es la incidencia de partos prematuros, pero en general el número de partos prematuros a nivel mundial anda entre el 9 y el 11%. Los datos de esta tabla son del 2014, pero fueron publicados en el 2019 por la OMS. Y en general lo que nos habla es de ese rango. Un rango que varía, sobre todo dándole más importancia a los países de lo que llamado segundo y tercer mundo. Pero si lo vemos acá en lo que es para Latinoamérica y el Caribe, rondamos del 8.6 hasta el 11.3%. Y aunque esas estadísticas son del 2014, realmente los datos no han variado mucho. En una forma gráfica, para que veamos la situación, vemos, por ejemplo, cómo Latinoamérica se encuentra en este rango del 5 al 9. Sin embargo, incluso dentro de Latinoamérica hay ciertas áreas que tienen una mayor incidencia. En la actualidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estamos esperando unos 15 millones de niños prematuros. En algunos lugares esa cifra incluso un poco está aumentando conforme han pasado los años, a pesar de todos los planes que se han tratado de implantar para disminuir la prematuridad, ya que la prematuridad es una de las principales causas de mortalidad. En lo que son los estudios que se realizaron en el 2019, que es cuando se actualizó esta página, la prematuridad pues sí, oscila entre el 5 y el 18%. Y en algunos lugares que obviamente como África y Asia Meridional tienen el mayor número de partos, por lo tanto son los que van a dar el mayor número de nacimientos prematuros mundialmente. Y como le hemos dicho, sobre todo esto se ve en los países de bajo ingreso donde el porcentaje de prematuridad es aún mayor. Lo que pasa es que la prematuridad, no podemos hablar de prematuridad y darnos una falsa sensación de que es un todo, y es que así no es. La prematuridad en nuestros días es muy diferente a lo que pasó hace 10 o hace 20 años, porque cada vez estamos manejando niños más pequeños, más inmaduros, y esto hace que ese grupo grande de niños prematuros realmente tiene unos subgrupos muy importantes. Entonces, cuando hablamos de prematuridad, tenemos que definir de cuál prematuro estamos hablando. Y hay dos formas grandes de diferenciarlos. Una es por edad gestacional y otra es por peso. Lo ideal debería ser la edad gestacional. ¿Por qué? Porque nos habla un poquito más de maduración, no solamente de cuánto peso nació. Pero por edad gestacional, muchos estudios no lo muestran porque tenemos un gran problema, y es que muchas veces no la conocemos o no es confiable. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por fecha de última regla, ¿cuántas madres no tienen una menstruación regular o incluso no conocen ese dato? Si lo hacemos por ultrasonido, ¿cuántos embarazos tienen ultrasonido? Y de ellos, ¿cuántos son tempranos? Que realmente son los ultrasonidos que nos van a ayudar a calcular bien la edad gestacional. Así que con edad gestacional tenemos ese problema, aunque debería ser el factor a tomar en cuenta. Dentro de edad gestacional tenemos el recién nacido pretérmino tardío, que es un término
que se está acunando más recientemente. Antes muchas veces lo llamaba casi término y se ha decidido cambiar a pretérmino tardío porque casi término nos hace creer que es un término casi y no, realmente es un prematuro también con sus riesgos. El moderado, que es donde se encuentra gran cantidad de los partos de nuestras maternidades, y tenemos este grupo que aunque no es el más importante en número, es el que llena nuestras unidades, el que nos da más trabajo, no solamente para sacar a este niño adelante en la etapa neonatal, sino el que también va a tener más problemas en su futuro. Y si hablamos por peso, pues entonces donde muchas de las estadísticas nacionales es lo que están usando, vamos a tener el bajo peso al nacer de menos de 2.500 gramos, aunque debemos recordar que no todos estos van a ser prematuros, pues hay muchos niños incluso de término adecuados que están dentro de este rango. Tenemos el de muy bajo peso al nacer, de menos de 1.500 gramos, usualmente menores de 32 semanas, y el de extremado bajo peso al nacer, que son los de menos de 1.000 gramos, aproximadamente menores de 28 semanas. Ahora, si hablamos entonces de la prematuridad y tratamos de diferenciar y dividirla por edad gestacional, ¿cómo están las estadísticas? Esta, por ejemplo, es una estadística de Estados Unidos. En ella se muestran 2015, 2016 y 2017. Y podemos ver cómo, bueno, ellos en una gran globalidad andan más o menos entre un 9 y un 10% de partos prematuros en la población general, porque ellos tienen picos dependiendo de la etnicidad y de otras circunstancias. Pero veamos cómo en general se ha mantenido el porcentaje, en donde menos del 3% van a ser menores de 34 semanas y la gran cantidad de los recién nacidos pretérminos, aproximadamente un 7%, van a estar entre la semana 34 y 36 más 6. A nivel de Costa Rica, nosotros no tenemos una estadística por edad gestacional, pero sí el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2020, que es la última estadística que han sacado, tiene esta tabla con respecto a lo que son pesos. Entonces veamos que para nuestro país en ese año hubo 58.156 partos. De ellos, si lo vemos por peso, hubo 9 menores de 500 gramos, 178 entre 500 y 999 y 334 entre 1000 y 1499. Eso dice que para nuestro país, de los niños menores de 1000 gramos, que son 187, realmente solo un 0.33% de los partos. Pero si vamos a sumando y sumamos los menores de 1500 gramos, que tendríamos ya un 0.9% de los partos de nuestro país. Esto quiere decir que aproximadamente un 1% de todos nuestros partos van a ser niños menores de 1500 gramos, que pues es importante para efectos de nuestras maternidades. Ahora, ¿qué también es un factor esencial aquí? Y ya lo dije un poquito antes, es que este grupo es el grupo que también va a tener más mortalidad. Y por eso nos centramos tanto cuando hablamos de nutrición de prematuro en este grupo. Porque aunque si bien es cierto, no son la mayoría, sí son aquellos que nos van a dar más complicaciones. Entonces, por ejemplo, en esta misma fecha del 2020, los datos con respecto a mortalidad, también dados por peso, ven como aquí muestra que en Costa Rica, para el 2020, nosotros tuvimos una mortalidad en los menores de 1000 gramos, que estaríamos aquí en bajo peso extremo de 111, lo que nos da un porcentaje de un 60%. Entonces, para el 2020, un 60% de los menores de 1000 gramos fallecían en Costa Rica. Si ya tomamos bajo peso y bajo peso extremo, o sea, los menores de 1500 gramos, de acuerdo a las definiciones que se muestran aquí, la mortalidad era de un 15.9%. Ya pues tenemos una mucho mejor sobrevida. Y si tomamos a todos los menores de 2500 gramos, pues la mortalidad era un 2.5%. Y eso que no estamos hablando de morbilidad. Entonces esto explica por qué nosotros nos vamos a centrar hoy mucho en lo que es el manejo de este recién nacido pretérmino de menores de 1500 gramos. Pero de nuevo, recordemos que la gran mayoría de los pacientes pretérminos van a ser mayores de 32 semanas. Por lo tanto, también vamos a tocar un poquito otros temas. Y aquí, entonces, ahora sí, esa era la explicación de por qué decidí tomar esta distribución de temas. Vamos a hablar de la necesidad del prematuro, sobre todo el recién nacido pretérmino de bajo peso.
vamos a centrarnos mucho en este grupo poblacional y en este grupo vamos a hablar también mucho de lo que es el egreso, porque nuestro trabajo muchas veces se ve perdido en cierta forma cuando no logramos hacer una transición entre lo que es hospitalización y casa. Entonces, la preparación del egreso de este recién nacido de bajo o muy bajo o extremado bajo peso al nacer es muy importante. Y vamos a también hablar del pretérmino tardío. Pues aunque dijimos no es el que tiene mayor riesgo y muerte y mortalidad, sí es el número mayor y también es un niño con riesgos. Entonces es muy importante que cuando hablamos de prematuridad recordemos de qué grupo estamos hablando y tratemos de incluirlos a todos con sus características particulares. Ok, ahora sí, vamos a hablar entonces de requerimientos. ¿De requerimientos para qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer cuando hablamos de nutrir? Anteriormente, lo que hablábamos era, bueno, que el niño crezca, que aumente en peso, en talla, que aumente la circunferencia cefálica. Sin embargo, sabemos que la nutrición óptima no es solamente eso. La nutrición óptima sí implica dar los nutrientes necesarios y aquí no vamos a hablar solo de macros, sino también de micronutrientes y esto es porque es básico que tengamos una mezcla adecuada para obtener un crecimiento y una composición postnatal semejante a la que tendríamos si este recién nacido siguiera su crecimiento in útero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que cuando nuestro pretérmino llegue a las 40 semanas de edad postconcepcional, tenga una morfología, un crecimiento, una composición semejante a un recién nacido de término. Y por supuesto, debemos cuidar que al tratar de obtener estas metas, no vayamos a hacer cambios que nos puedan afectar posteriormente lo que es el metabolismo, sobre todo en la etapa adulta, como ya se ha demostrado en diferentes estudios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta es alimentarlo adecuadamente, dar macro y micronutrientes, vigilar que sea de una forma adecuada, vigilar que el recién nacido tenga entonces un crecimiento y un desarrollo normal durante esta etapa neonatal que nos lleve a un crecimiento pediátrico y de adulto normal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito de cuáles son esos requerimientos en lo que son calorías. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos darle a nuestros prematuros para que ellos tengan este crecimiento adecuado? Aquí tenemos tablas, son diferentes tablas, más que nada son consensos que se han dado muchos de la Academia Americana de Pediatría, otros de lo que es la Academia Europea, que también publica mucho y que tiene muy buenos artículos, aunque nosotros muchas veces estamos acostumbrados mucho a la academia. Y por ejemplo, en esta tabla que está en este libro de Koletzko, que para mí pues todavía es un referente importante en lo que es nutrición del prematuro, hablan de que los requerimientos de calorías en un pretérmino pueden ir de 100 a 130 kilocalorías por kilo por día. Esto cuando hablamos de la vía enteral. Y cuando hablamos de la vía intravenosa, vamos a hablar de un 85-95. Vean cómo los europeos hablan de niveles un poquito incluso mayores. Ahora, ¿qué es importante de esto? Recordemos muy bien que obviamente si estamos hablando de vía enteral, vamos a tener el efecto térmico de la alimentación, vamos a tener pérdidas fecales y vamos a tener, el niño va a tener que metabolizar todos estos alimentos. Por lo tanto, siempre tenemos que recordar que por vía enteral nuestro aporte debe ser mayor que el que es por vía endovenosa. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, como decía bien al inicio, la meta inicial fue que nuestros neonatos siguieran esta curva de crecimiento intrauterino. Pero ¿qué es lo que pasa con esa curva? Esta es una curva hecha de tomando en cuenta embarazos normales que fueron seguidos con ultrasonido durante todo ese periodo y los que se fueron ploteando. Entonces, el número que se tomó para hacer esto fue aproximadamente de 1,387 madres embarazadas. Vean, como si bien al principio el rango era pues relativamente pequeño, la diferencia, los rangos, cómo fueron aquí cambiando conforme se fueron acercando a lo que fue el recién nacido de término. Por lo tanto, esta variabilidad es muy amplia, como es amplio los pacientes que vamos a recibir nosotros, la gama de pacientes que vamos a estar manejando. Pero también
viene el otro punto. Estamos hablando de embarazos normales. Y generalmente, cuando nosotros hablamos del recién nacido pretérmino, es pretérmino por alguna razón. Y muchos de esos es que los embarazos no son normales. Muchos son niños que han nacido debido a la necesidad porque las madres están enfermas y, por ejemplo, la preeclampsia, que todavía es una de las patologías muy importantes en nuestro medio, una madre que no se logró compensar, entonces amerita una cesárea de emergencia. Pero también tenemos embarazos complicados que hacen que tenga que extraerse este bebé porque simple y sencillamente el medio interno ya no es un medio amigable y están produciendo un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cómo son aquellas madres que tienen problemas placentarios, por ejemplo? Entonces, ya de por sí sabemos que no es un embarazo generalmente normal, entonces no vamos a esperar que nosotros podamos cumplir esta meta. Entonces vean esta tabla es una tabla pues mucho más grande. Realmente nosotros si tomáramos los percentilos de crecimiento intrauterino estaríamos aquí y vean cómo el crecimiento de los bebés se sale. Primero que nada, porque obviamente al nacer vamos a tener esta pérdida que siempre se debe dar, entonces ya no vamos a seguir las curvas tan bonitas de intraútero, pero sino también porque no solamente no tenemos un embarazo normal, sino que generalmente nuestros recién nacidos pretérminos tienen patologías concomitantes que nos van a imposibilitar un crecimiento como fuera un crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo importante es seguir el crecimiento de estos bebés en una forma individual, siguiéndolo con curvas adecuadas que se utilicen en nuestras unidades. Desde ahora, como durante todo el resto de la charla, les voy a hablar mucho de lo que son protocolos. Realmente lo que se ha quedado claro con respecto al manejo del neonato y sobre todo pues, del neonato pretérmino de alto riesgo es que la gran diferencia entre unidades no la hace muchas veces la tecnología ni la población, la hace el que las unidades tengan protocolos. Y no importa que los protocolos sean diferentes de una unidad a otra, lo que importa es que existan. Entonces, aquí está lo primero que tenemos que nosotros tener dentro de nuestro protocolo de manejo del recién nacido pretérmino en la parte nutricional, y es que debemos definir cuál es la tabla de crecimiento que vamos a utilizar. Nosotros utilizamos en Costa Rica más que nada las curvas de crecimiento de Fenton, y esas son las que les enseño acá. Y aquí vean cómo sí es muy importante la edad gestacional. Y es muy importante que la definamos desde el principio, pues aquí es el primer puntito que vamos a poner de acuerdo a la edad gestacional y el peso al nacer. Como habíamos dicho, la edad gestacional es difícil muchas veces de tenerla. Los pacientes a veces vienen tan graves, son tan manipulados desde el principio que nos limitan. Pero debemos tratar de recopilar lo mejor que podamos la información, si es una fecha última regla confiable, si tenemos un ultrasonido temprano y si no, cuando tengamos al recién nacido, utilizar las clasificaciones que tenemos. El capurro es el más sencillo, pero es más que nada para niños de más de 31 semanas, pero tiene la gran ventaja de que el niño puede estar sedado, puede estar lleno de tratamientos y aún así lo podemos realizar. Tenemos otros como el Balar para niños más pequeños, pero que sí se nos complica un poco debido a que muchas veces estos pacientes ya han sido manipulados en el momento en que lo vamos a realizar. Puede ser que estén sedados, están ventilados, pero todavía siempre debemos hacer ese esfuerzo de definir muy bien esta gestacional para después plotearlo adecuadamente en estas tablas, que es otra cosa muy importante con respecto al registro de lo que son los datos. Y es eso, los datos, la toma de datos, que es el gran problema que tenemos en las unidades, muchas veces no son estandarizados. Obviamente lo que es el peso, lo que son las balanzas electrónicas, digitales, son muy importantes. Nos tenemos variaciones de 5, de 10, 20 gramos, a veces menos. Es muy importante recordar que se debe tratar de pesar al bebé siempre con la misma balanza, en las mismas condiciones, obviamente en lo más posible desnudo y sin aparatos. El perímetro cefálico, debe haber un entrenamiento y debe haber cintas adecuadas. Es increíble como muchas veces varía hasta en 1 centímetro dependiendo de la persona que lo está tomando, entonces no es una medida fácil. El paciente debe ser bien colocado. Lo ideal es que sea hecha con 2 personas, una que esté ayudando en el posicionamiento y la contención del pretérmino y otro que se dedique a la toma de la medida del perímetro cefálico y la tacha. Aquí está tal vez el punto más importante y que más nos varía. Nosotros debemos tener lo que son tallímetros especiales para nuestra unidad.
Ellos deben ser pequeños, deben ser manipulables, debemos ojalá poder meterlos dentro de las incubadoras, con el cuidado obviamente de limpieza entre una y otra toma, para que la medida sea adecuada. Muchas veces vemos que sobre todo el paciente grave se trata de tomar 1 centímetro y medirlo y eso no es adecuado. Entonces, por eso la talla es uno de los valores que a veces es menos confiable, pero sí debemos mejorar dentro de nuestros protocolos, establecer muy bien cuándo se va a tomar, cómo se va a tomar, con qué implemento se va a tomar, por quién se va a tomar. En lo que es talla y perímetro cefálico, usualmente se recomienda mínimo semanal y el peso en estos niños de bajo peso debe ser diario. Incluso en niños de extremado bajo peso, algunas veces se recomienda hasta cada 12 horas, sobre todo por el manejo de líquidos y electrolitos. Entonces, tenemos a nuestro bebé, conocemos la edad gestacional, la hemos ploteado acá para ver si es un bebé adecuado, si es un bebé pequeño, si es un bebé grande para su edad gestacional. Y vamos a ver qué es lo que vamos a querer hacer con este niño en la parte nutricional. Y tenemos que tener metas, debemos saber qué es lo que queremos. Cuadros, hay muchos, por lo tanto nosotros debemos escoger. Esta, por ejemplo, lo que nos habla es de que la ganancia de peso en estos recién nacidos pretérminos deseable debe ser de 19 a 20 gramos por kilo por día. Ahí vamos a entrar un poquito más en eso. Y lo que es el aumento de talla y circunferencia cefálica va a ir de 0.8 a 1 centímetro por semana. Así que, como decíamos, el recién nacido pretérmino de muy bajo peso o de extremado bajo peso tiene sus características muy particulares. La tabla grande que les enseñé al principio, lo que eran requerimientos del prematuro, nos hablaba incluso de requerimientos calóricos que iban de 110 hasta 130. Sin embargo, esto puede variar, sobre todo cuando tenemos pacientes de muy bajo peso o extremado bajo peso. Entonces vean por aquí, por ejemplo, cómo Agostini hace la diferenciación en lo que es el aporte proteico. No es lo mismo cuando es un niño de menos de 1000 gramos y uno de 1000 a 1800 gramos, aunque generalmente en lo que es carbohidratos y grasas se mantiene muy parecido. Entonces, y eso es a nivel enteral. Los requerimientos van a variar también con este grupo poblacional. Los requerimientos mayores, estos de 135, posiblemente vamos a estar hablando de los niños menores de 1000 gramos. Los requerimientos de 110, vamos a hablar con los niños que andan cerca de los 2000 a 2500 gramos. El aporte, no solamente vamos a hablar de aporte calórico, sino que estamos hablando también ya de macronutrientes. Y dentro de los macronutrientes ya sabemos que en el pretérmino la proteína es algo base. Muchas veces nos hemos preocupado porque el niño tenga suficientes carbohidratos, suficientes líquidos y que esto nos dé calorías. Pero resulta que si no tenemos proteína, el bebé no va a crecer adecuadamente. La proteína es básica y debe iniciarse tempranamente. Por otro lado, si nosotros no damos un aporte calórico adecuado, la proteína que utilicemos no se va a utilizar para construir lo que es nuevo, para construir un cuerpo sano y crecer, sino que se va a gastar también para lo que es energía. Entonces, cuando hablamos de requerimientos del prematuro, vamos a hablar de calorías, vamos a hablar de proteínas y vamos a hablar mucho del aporte calórico que se da en base a carbohidratos, pero que también recordemos que la gran ventaja que tenemos de las grasas es que es un componente que en poca cantidad nos va a dar un gran aporte calórico. Entonces, ¿cómo vamos a lograr en un recién nacido pretérmino de menos de 1500 gramos, de menos de 1000 gramos, tener un aporte de 130 kilocalorías por kilo por día? Pues obviamente no lo vamos a lograr con la vía enteral, no al menos en una forma inicial. Por lo tanto, el secreto en lo que es la nutrición del recién nacido pretérmino de muy bajo peso y de extremado bajo peso es la nutrición mixta. Y es una de las razones por la que todo embarazo de menos de 32 semanas, ojalá incluso de menos de 34 semanas, nazca en una unidad, en un lugar en donde exista una unidad de neonatología que pueda proveer todas las necesidades de este recién nacido, sobre todo en la parte nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Que debe estar en una unidad que pueda tener ya un protocolo y manejo de la parte enteral, pero que tenga lo que es la posibilidad de dar alimentación parenteral. Sabemos muy bien los riesgos de un traslado, por lo tanto,
lo que es más deseable es el traslado intrauterino, de forma que estos niños nazcan en una unidad en la cual se pueda dar una nutrición mixta. Y es que la nutrición mixta es casi inmediata. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, lo que les hablaba, nuestras metas. La meta sí, aproximadamente anda de 19 a 20 gramos por kilo por día, pero vean cómo esto es generalmente en el niño de menos de 1000 gramos. ¿Por qué? Porque es el que va a crecer más rápido, es el que está en su fase de crecimiento más lento. Conforme el niño es un niño más grande, pues obviamente la ganancia ponderal va a ser un poquito menor. Y debido a que queremos esta ganancia tan importante en este niño de menos de 1000 gramos, pues es el que vamos a tener mayores cantidades de aporte que suministrar. Así que como lo decía, no vamos a lograr con una nutrición enteral dar estos valores. La nutrición mixta es básica, así que vamos a empezar con lo que es la nutrición parenteral. ¿A quién vamos a dársela? ¿Cuándo y cuánto? ¿Cómo y en qué forma? La nutrición parenteral en la etapa neonatal es una nutrición de emergencia. Realmente, a nivel general, es el único periodo en que usted puede decir que una parenteral es de emergencia. Todo el mundo dirá, bueno, al tercer día el paciente puede esperar. En el caso del neonato, en el neonato sobre todo extremado y bajo y muy bajo peso al nacer, esto es una emergencia y por lo tanto debe estar disponible 24/7. En Costa Rica hemos hecho durante muchos años diferentes cambios para tratar de lograr esto y se ha logrado en sobre todo las maternidades del Centro y Servicios de Neonatología Centrales. Esto me refiero más que nada a lo que es área metropolitana. ¿Y por qué? Porque son los lugares en que se está concentrando el manejo de estos niños, sobre todo de menos de 1500 gramos. ¿Cuándo vamos a indicar una nutrición parenteral inicial? En todos aquellos niños menores a 31 semanas, menores de 1500 gramos, incluso algunos hablan de menores de 1600 gramos, otros protocolos hablan de menos de 1200 gramos o menos de 1600, pero que tengan patología asociada. Pero en general, nosotros, como les dije, tenemos que escoger alguna de las indicaciones y hacer un protocolo. Estas, por ejemplo, son las indicaciones que están dadas a nivel del Reino Unido y me pareció que son bastante útiles incluso para nosotros. Entonces, la recomendación de parte del NICE es que debe darse en recién nacidos pretérminos menores a 31 semanas, en aquellos niños que tengan o no más de 31 semanas, pero en las cuales no podemos progresar la vía oral en 72 horas, niños con patología severa o patología gastrointestinal que tampoco nos permitan el inicio de la vía oral, o aquellos niños que por alguna razón tienen que quedarse en más de 48 horas nada vía oral, o que vemos que no estamos logrando hacer aumentos adecuados y que estamos quedándonos abajo en lo que son el llenar sus necesidades. Esto, por ejemplo, en nuestras unidades se ve mucho cuando diagnosticamos enterocolitis aguda o sepsis y tenemos los ilios asociados a la sepsis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar con esta parenteral llegar aproximadamente a 110 a 120 calorías. Vamos a iniciar con un aporte de carbohidratos, de aminoácidos de al menos 1.5 gramos por kilo por día con un máximo de 4. Los lípidos los podemos iniciar de 1 a 3 gramos. Aquí los lípidos siempre ha habido mucho temor de que si vamos a producir trastornos en el bebé porque tiene ya un problema ventilatorio, que si vamos a producir un problema metabólico, pero los lípidos son sumamente importantes y deben ser tempranos porque hemos visto que no solamente dan un buen aporte calórico, sino de ácidos grasos esenciales y que su depresión inicia muy tempranamente. Entonces, la recomendación actual es que también debe iniciarse en el primer día. Y si tenemos temor en la cantidad, al menos debemos empezar con 1 gramo por kilo por día. La cantidad mínima para tener los ácidos grasos esenciales es de 0.5 gramos por kilo por día, pero lo ideal para dar aparte un aporte calórico es el de 1 gramo. Incluso perfectamente podemos iniciar con 2 gramos y usualmente no vamos a ver ningún efecto con este respecto. Los carbohidratos, obviamente, también vamos a empezar en el día 1. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar un aporte calórico adecuado para que estas proteínas se puedan utilizar para lo que es el crecimiento. Entonces, vean aquí, por ejemplo, estas diferentes formas en las cuales se está
protocolizando el inicio de la parenteral. El día 1 obviamente no va a ser muy rica en energías, estamos hablando de 50 kilocalorías. ¿Por qué? Porque usualmente el aporte calórico es bajo porque los carbohidratos vamos a empezar aproximadamente con 7 gramos, aquí empezamos los lípidos con 1, pero vean como si estamos empezando con un buen aporte de proteínas. Y vean como en la siguiente semana, esta primera semana, el día 2 al 7, empezamos un aumento relativamente rápido, obviamente dependiendo de la capacidad y del estado de nuestro bebé, para llegar rápidamente ya en la semana 2 a tener un aporte calórico completo. Entonces, ya sabemos que se lo vamos a iniciar generalmente a todo niño de menos de 1500 gramos, menos de 32 semanas, todo niño que vaya a estar nada viral por más de 72 horas, aquellos niños que sí nos están aumentando una viral, pero que no es un aumento que sea adecuado y que se nos están quedando, aquellos niños con patologías de fondo que definitivamente no vamos a poder iniciar vía oral, que también es un grupo importante. Lo vamos a iniciar ¿cuándo? Inmediatamente en el primer día de nacimiento, casi que nosotros recibimos al bebé en las unidades, lo estabilizamos, ya lo tenemos normotérmico, lo tenemos con sus días, con la parte ventilatoria adecuada y una vez iniciamos lo que es la alimentación parenteral inicial. Ahora, ¿en qué forma? Ok, aquí sí, recordemos los aminoácidos, el primer día de vida mínimo van a ser 1.5 gramos por kilo, ojalá que pudiéramos empezar con 2 gramos por kilo por día. Tenemos que tener un aporte proteico que vaya rápidamente en aumento. Se dice que estas soluciones desde el inicio deben tener calcio y fósforo. Y dentro de esta recomendación, que es una recomendación europea, ellos hablan incluso que podemos empezar con una solución parenteral con un aporte de glucosa de un 10% en una cantidad relativa de 80 cc por kilo por día, con una infusión de lípidos que también vamos a iniciar, ya dijimos al menos de 1 gramo, pero si no mínimo 0.5 gramos por kilo por día. Estas soluciones que llamamos soluciones iniciales o soluciones de emergencia en nuestro país deben ser soluciones libres de electrolitos. Aunque esto está en discusión. ¿Cómo logramos en Costa Rica tener una alimentación parenteral inicial temprana? Pues bien, nosotros lo que hicimos es que tenemos soluciones madre. Es muy difícil que nosotros tengamos una persona en nuestras unidades, en nuestros hospitales, que pueda estar 24/7 produciendo parenterales. Entonces, generalmente lo que en el país se hace es que hay una solución madre. Esta solución madre es la que es modificada. Y aquí sobre todo me refiero a estas que son parenterales no iniciales, sino que son las que utilizamos posteriormente. Pero lo que son las unidades, las parenterales de emergencia que vemos acá, que son las tenemos 24/7 en nuestros servicios, ellas las encuentran en los servicios de farmacia, nosotros los pedimos. Tenemos dos. Los nombres varían dependiendo del hospital. En algunos lugares, nosotros le llamamos inicialmente solución 910, porque era una emergencia. Pero después se modificó a 905 y 911, perdón. Luego lo modificamos a 905 y 910. ¿Por qué? Porque la 905 es una glucosado al 5%, y la 910 es un glucosado al 10%, entonces era más fácil así este cambio de nomenclatura. Sin embargo, por ejemplo, en el Hospital Calderón Guardia, que es uno de los hospitales de mi país, se llama diferente, se llama nutrición parenteral inicial 5 y nutrición parenteral inicial 10. En el Hospital de Niños también, esta 910 es la conocida como solución básica. Pero en general, vemos como nosotros, ¿qué es lo que logramos? Logramos conseguir nosotros tenemos estas parenterales en bolsitas de 100 cc. Estas parenterales pueden estar en refrigeración hasta 30 días. Entonces simplemente nace el bebé y nosotros estamos llamando a farmacia para que nos envíen esta solución parenteral inicial. Y también ellos dejan separados también lo que son lípidos montados para estos pacientes. Entonces, con estos cambios se logró que nosotros en las unidades del área metropolitana, en las unidades más grandes donde manejamos los pacientes de más bajo peso, tengamos siempre parenterales disponibles, o al menos esa es nuestra meta. Lo que cada cual puede ir haciendo en sus lugares respectivos, pues depende de aquellas posibilidades que tengan, pero sí es muy importante que si vamos a estar manejando niños de menos de 1500 gramos, o niños que tengan patologías que puedan llevarnos a estar nada oral, entonces
pues tengamos la posibilidad de esta nutrición parenteral inicial. Ahora, entonces dijimos, este niño nace, lo estabilizamos y vamos a empezarla en el primer día. Vamos a empezar una solución 910, por ejemplo, 80 cc por kilo por día, con una solución de intralípidos a 1 gramo por kilo por día. Pero hay otras cosas que también tenemos nosotros que definir y eso tiene que estar en nuestros protocolos de manejo. Estas son recomendaciones de lo que es la Academia Española y ellos tocan puntos que todavía no hemos visto antes y es que la alimentación parenteral tiene algunas cosas muy importantes, como es que definamos por qué vía vamos a aplicarla. Tenemos que hablar, tenemos que ver el grupo que estamos hablando. Son recién nacidos pretérminos de bajo peso. Eso quiere decir que son usualmente nutriciones parenterales de no muy corto plazo. Algunas sí, tal vez sean menos de 7 días, pero otras van a ser por mayor tiempo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una nutrición parenteral que va más allá de 3 días, por ejemplo, que lo ideal es que tengamos una vía venosa central. Esto nos va a facilitar el que podamos dar soluciones más concentradas, porque nosotros a veces vamos a querer grandes aportes, pero en poca cantidad de líquidos, sobre todo en niños complicados, que aparte tienen otro montón de medicamentos, y la vía central nos va a dar ese beneficio. Aparte nos va a dar una facilidad de manipulación mucho menor de estos recién nacidos. Cuando usamos vías periféricas, dependiendo, esta no va a tener una vida de más allá de 72 horas, lo que cualquier, algunas incluso dependiendo de la solución que usemos, aunque sean soluciones hiposmolares o soluciones con poco concentración de glucosa, o sea, concentración de menos de 12%, van a veces a tener que reemplazarse cada 48 horas. Esto implica manipulación, implica dolor, implica riesgo de infección. Por lo tanto, la vía venosa central inicial es muy importante. Y cuando hablamos de prematuro, estamos hablando generalmente de un catéter venoso central, por encima, a nivel de diafragma, un poquito por encima de él, o lo que llamamos los PICS, los catéteres centrales de inserción periférica, que son de mucho uso en nuestras unidades. ¿Cuál usar? Obviamente, generalmente, para nosotros es más fácil colocar un catéter umbilical. Es un procedimiento rápido, usualmente lo hacemos junto con el catéter arterial para monitorización y toma de muestras. Pero este catéter no debe permanecer allí mucho tiempo. Hay estudios que hablan de complicaciones importantes y se recomienda que no debe estar más de 7 días. Entonces, empezamos con el catéter umbilical central, venoso, pero debemos rápidamente, si es un niño que vemos que no va a estar, que va a estar ocupando una vía venosa prolongada, ojalá una colocación temprana del PIC. ¿Esto por qué? Para cuidar las vías. Cuando nosotros tenemos estos pacientes y estamos, se le están poniendo medicamentos y están tomando vías periféricas, a veces perdemos las mejores vías periféricas para los PICs. Entonces, si sabemos que tenemos que colocar un PIC, en algunos lugares ya está establecido que para el día 3, esos pacientes en una forma electiva se les va a colocar una vía tipo PIC. Si no, algunas veces se espera hasta el día 7 con ese catéter venoso umbilical. En pacientes con muchos riesgos, muy inestables, a veces podemos prolongar un poco la vida del catéter venoso umbilical. Algunas veces y algunos estudios hablan hasta 14 días, sin embargo, recordemos que cada día además pues es un riesgo sobre todo de lo que es infección intrahospitalaria. Junto con el protocolo de la nutrición, debe haber protocolos de manejo de estas vías. Es muy importante la técnica séptica, pues la contaminación usualmente de estos catéteres nos van a llevar a infecciones hospitalarias. La infección hospitalaria usualmente no se asocia en sí a lo que es la solución parenteral, sino al manejo de los catéteres centrales. Un tema también importante es este, que es también controversial, sobre la protección de las bolsas, las jeringas y el equipo de infusión. Esto quiere decir que debemos usar conexiones especiales que sean radiopacas. En algunas unidades no se cuenta con ellas, entonces se cubren todo lo que son las conexiones. Eso es un trabajo muy grande para el personal de enfermería. En algunas unidades se habla de que no es necesario, pero los estudios hasta el momento y la recomendación actual es que tanto la solución acuosa como la lipídica debe cubrirse y que hasta que no haya más estudios no debe de exponerse a lo que es la luz. Sobre todo en nuestras unidades que están llenas de lámparas, fototerapias y todo, ellas deben estar cubiertas. Esto debido a la oxidación de los componentes y a un mayor aumento, a un mayor riesgo, se ha visto en algunos estudios de morbimortalidad.
Ahora, también en lo que es la alimentación neonatal, usamos filtros. Los filtros, esto también es controversial, si ocupamos todos los filtros o no. En el caso de que usemos el filtro para lípidos, debe ser de 1.2 micras en la solución acuosa clara de 0.22. Como ustedes ven aquí, es algo más que quería decirles que hay que definir en cada unidad. Cuando yo hablo de filtros de lípidos y filtros de solución acuosa es porque estoy hablando de soluciones parenterales 2 en 1. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en muchas de nuestras unidades nosotros todavía no mezclamos los lípidos con lo que son proteínas y carbohidratos, que sería una solución parenteral 3 en 1. En algunas unidades sí lo hacen. Nosotros en las unidades de neonatología de Costa Rica la mayoría no lo hacemos. ¿Por qué? Hay diferentes razones. La primera es que los aportes de nuestras soluciones neonatales de calcio y fósforo son más altos que las soluciones pediátricas. Esto aumenta el riesgo de precipitación y de formación de cristales. Si nosotros las tenemos separadas, nosotros podemos ver estos cambios a nivel de la solución acuosa. Si están mezclados lípidos, no vamos a ver esa precipitación. Entonces, ese es un factor importante. Pero otro factor importante en nuestro caso es que si nosotros las tenemos separadas, podemos hacer modificaciones individuales. Por ejemplo, a aquellos que estamos muy preocupados con una hipertrigliceridemia, que es la forma en que usualmente controlamos lo que es los lípidos. Si nosotros, por ejemplo, en algún niño llega y tiene unos niveles muy altos de lípidos y tenemos que bajar la cantidad de lípidos que estamos suministrando, si tenemos una solución 2 en 1, o sea, los lípidos están separados, fácilmente vamos a poder bajar los lípidos sin afectar el resto del aporte de carbohidratos y de proteínas. Mientras que si tuviéramos una solución 3 en 1, tendríamos que bajar todo el goteo, lo cual implicaría que bajaríamos todos los componentes. Entonces, esto no nos funciona. Y como ustedes saben, también estos niños tienen mucho a tener a veces alteraciones en lo que es glucosa. Entonces, si nosotros tenemos una solución que tiene separados los lípidos, esas las podemos mantener estable, mientras que podemos bajar la solución o subir la solución clara dependiendo de lo que, si el paciente necesita más o menos aporte de carbohidratos. Así que en sus unidades no solo deben saber qué soluciones van a tener, van a decidir si la quieren 2 en 1, en 3 en 1. Si es una 2 en 1, entonces podemos utilizar los dos filtros. Si es una 3 en 1, solo podemos usar el filtro más grande. Y lo que sí está muy claro es que la infusión recomendada es continua a lo largo de 24 horas, tanto para la solución clara como para lo que es la solución acuosa. Entonces, estamos hablando de nutrición mixta, estamos hablando que la nutrición parenteral inicial de emergencia es básica, pero ¿qué pasa entonces con la nutrición enteral? La nutrición enteral, ¿cuándo la vamos a iniciar? ¿Con qué la vamos a iniciar? ¿Y cómo la vamos a indicar? Pues bien, la alimentación enteral también debe ser iniciada rápidamente, debe ser, ojalá, dada desde el día 1. ¿Y esto por qué? Porque los beneficios de iniciar el uso de ese tracto gastrointestinal ya se han demostrado ampliamente, mientras que el ayuno sabemos que nos va a producir atrofia de mucosa, nos va a dar problemas en la maduración, vamos a tener aumento en lo que es permeabilidad, en la permeabilidad de la translocación bacteriana. Entonces, lo que es la vía oral temprana es fundamental, pero estamos hablando aquí de lo que es alimentación enteral mínima. ¿A eso qué se refiere? Esto es lo que llamamos también en otros lugares alimentación trófica. No es una alimentación que esté dada para dar aporte calórico. Realmente lo que estamos buscando ahí es empezar a estimular maduración, a evitar atrofia. Son cantidades pequeñas de alimentación que dependiendo del estudio usualmente va de 20 a 30 ml por kilo por día. Entonces es con lo que vamos a iniciar la alimentación integral mínima, que lo preferible es iniciarla el día 1. ¿Con qué la vamos a iniciar? Como vamos a ver aquí y aquí en adelante, lo más importante va a ser lo que es la leche materna. Una segunda opción, la leche materna donada. Y una tercera opción, la fórmula del prematuro. Incluso, muchas veces, si no tenemos leche materna, se prefiere retardar un poco el inicio de la vía oral, estamos hablando de 24 horas a 48 horas, para poder recolectar así el calostro materno, en el caso de que no se hubiera podido hacer en las primeras 24 horas, para tratar de que desde que iniciemos, empecemos con la leche materna
homóloga. ¿Eso qué quiere decir? La leche materna es de la mamá de este bebé. ¿Y por qué? Porque vean, estamos hablando de una mamá de un parto prematuro. Vean lo importante que es el aporte calórico en los días del 1 al 3. Estamos hablando en el calostro. Tiene unas proteínas que van hasta 2.7 gramos por 100 ml. Conforme ya inicia lo que es la leche en sí y conforme pasan las semanas, vean cómo ese aporte calórico va descendiendo significativamente. Por eso la leche de esa mamá es la leche que ocupa ese bebé, la leche que es alta en proteínas, sobre todo al principio. El aporte calórico no es muy alto, pero es un aporte calórico que para el inicio de la NEM es adecuado. ¿Qué es el problema cuando no tenemos leche materna homóloga? Bueno, problema y no problema, porque si tenemos leche de banco, pues es una gran ventaja, porque es una excelente o segunda opción. Pero vean, recordemos que esta es leche donada por madres generalmente de recién nacidos de término o que tienen ya 2, 3 meses de estar dando lactancia. Entonces vean el aporte calórico. El aporte calórico es muy bajo, el aporte proteico, el calórico se mantiene porque ya son leches más ricas, sobre todo en grasa, pero la proteína sí es muy baja. Y recordemos que hablamos de que nuestros recién nacidos pretérmicos, no, el aporte proteico es muy importante. Y tenemos la tercera opción cuando definitivamente no vamos a tener leche materna homóloga, no tenemos un banco de leche humana. Por ejemplo, cuando son niños que son trasladados de lugares lejanos en que los padres no van a estar presentes en la unidad, pues tenemos lo que es la fórmula del pretérmino, que sí tiene calorías mayores y tiene un mayor aporte calórico. Entonces, si vemos esto, uno diría, ¿y por qué si tiene más calorías, tiene más proteína, que es lo que hemos hablado, no empezamos con pretérmino? Y es que recordemos en lo que hablamos cuando hablamos al inicio de nutrición. Nosotros no solo queremos dar macro y micronutrientes, queremos llevar a un desarrollo, un crecimiento normal. Y en nuestro caso, la leche materna va a tener múltiples componentes bioactivos que ya conocemos, que están presentes en la leche materna homóloga en el 100%. O sea, es la leche propia de esa mamá, específica de la mamá, leche fresca, leche que lo más que se ha llegado es a congelar y luego a calentar en lo que es en aire ambiente, con todos esos beneficios. Por eso, la leche materna sigue siendo la opción número 1, a pesar de que su aporte proteico vaya disminuyendo y no tenga el mayor aporte calórico. La leche humana donada tiene todavía, ya dijimos menos proteínas, pero todavía tiene presencia de algunos de estos componentes bioactivos. Sabemos que muchos de ellos están disminuidos, algunos en un 50, en un 60%, pero algunos de ellos están presentes en un 100%. Por ejemplo, lo que son los HMO, los oligosacáridos de la leche humana, ellos no se ven afectados por la pasteurización. Mientras que en la leche prematuro, pues sí tiene un buen aporte calórico y proteico, pero recuerden que tenemos en general ausencia de todos estos factores bioactivos. Y la leche materna, a pesar de todo lo difícil y todo que pueda implicar su uso en nuestras unidades, definitivamente ha demostrado que para nuestros pretérminos es un factor muy importante. Este es un estudio de Rose, en eso siguieron niños y se hizo una valoración por medio a los 5 años de edad, y lo que se vio es que se dividieron en diferentes grupos. Entonces se vio aquellos niños que cuando se les dio la salida no estaban siendo lactados, pero que no recibieron nunca leche materna, vean cómo ellos están en la escala, versus aquellos niños que cuando se fueron no estaban siendo lactados, pero que sí en algún momento recibieron leche materna. Entonces vean cómo hay una leve mejoría en lo que es esta escala de desarrollo mental. Aquellos que se fueron con lo que es lactancia, pero que fueron destetados antes de los 2 meses, aquí está la mejoría. Y en aquellos en que se fueron después, o sea, que se fueron lactando, pero que recibieron más de 2 meses, aquí se corta un poquito, pero todavía lo que es la escala en desarrollo mental es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que lo ideal es que ellos se vayan con lactancia y se vayan por mucho tiempo, por lo menos más de 2 meses, pero que incluso los periodos pequeños de, en que puedan recibir leche materna hacen una diferencia. Entonces, cada vez más se justifica el que nosotros tratemos de mantener a estos bebés con leche materna. Y los estudios en general hablan que la leche materna, tanto donada como homóloga para efectos de desarrollo, tienen un buen pronóstico. Ahora,
que es otro pequeño detalle con lo que es la diferencia entre leche materna y fórmula para prematuro, porque los que estamos metidos en las unidades a veces nos preocupamos mucho porque sabemos que si tenemos leche donada, va a tener menos calorías, va a tener menos aporte proteico, y por otro lado el bebé no nos está creciendo muy bien, y entonces decimos, bueno, y si usamos fórmula para prematuros, ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso es un estudio de Cochrane muy interesante. En general, sí, si nosotros le damos al bebé lo que es fórmula, va a tener una mayor ganancia de peso, una mayor talla y un mayor crecimiento a lo que es cabeza. Pero hay un gran pequeño problema, y está aquí, en lo que se refiere a enterocolitis aguda. Si nosotros vemos esto, vemos que los niños que reciben fórmula tienen un riesgo mayor 1.87, o sea, casi 2 veces más posibilidades de tener enterocolitis que aquellos niños que recibieron leche materna donada. Y es por esto, por lo que la leche materna donada sigue siendo la segunda mejor opción después de la leche materna homóloga. Ahora, sí quiero quedar muy claro aquí, y es muy importante que si ustedes tienen un banco de leche humana, estemos muy conscientes de algo, y es que muchas veces damos la falsa sensación de que es igual, y no es igual. Definitivamente es mejor la leche homóloga, y hay que hablar muy bien con el personal, ellos tienen que entender las diferencias. Entonces, ¿qué es importante? Todos los prematuros deben recibir leche humana. La leche humana, eso sí, debe ser fortificada en los niños menores de 1500 gramos. La leche humana donada pasteurizada es la segunda opción, y debemos tener protocolos tanto para el entrenamiento, para la extracción y para manejar estas leches. Cuando no podemos dar leche materna de ninguna forma tempranamente porque el niño está con inotrópicos, porque está descompensado, existe la opción del colostro orofaringio. Esto se ha visto, hay varios estudios que hablan de todo su efecto, sobre todo a nivel de lo que es inmunológico. Todavía el efecto sobre NEC no está comprobado, pero sí se ha visto efectos a nivel de lo que es la prevención de proliferación y translocación de ciertos patógenos, y es que la absorción a nivel de la mucosa oral es importante. Usualmente lo que se está recomendando es dar el calostro, dependiendo de los protocolos, más o menos es 0.2 ml cada 3 horas, por lo menos por 3 días. Algunas personas siguen utilizando incluso la alimentación orofaringia hasta que el niño llega ya a succionar por boca. ¿Por qué? Porque así mantenemos todavía lo que es la absorción de la mucosa oral. Con respecto a la fortificación, fortificantes hay muchos, cualquier sustancia que podemos utilizar para mejorar alguno de nuestros alimentos. Y para efectos de nuestro tema, vamos a hablar de que tenemos tanto multinutrientes como nutrientes únicos. En lo que se refiere a la fortificación de la leche materna con nutriente único, que nosotros podemos hablar de concentrados proteicos, pero sobre todo se usa mucho los triglicéridos de cadena media, tengo que decirles que esto debería ser utilizado únicamente con la ayuda de nutrición. ¿Por qué? Porque estamos variando un único componente. Lo que nosotros como neonatólogos podemos usar más fácilmente son los fortificantes de multinutrientes, que vamos a tener los derivados de la vaca, de la leche de vaca, de la leche humana, o incluso hay estudios en que se pueden utilizar las mismas fórmulas para prematuros para hacer ese efecto. Y es que, ¿por qué los podemos usar? Porque hay muchos, ya ellos sabemos que dependiendo del que estemos usando, cuál es el aporte que nos va a dar extra, no vamos a hacer modificaciones muy grandes, pero sí vean que vamos a poder agregar proteína, electrolitos, fósforo, hierro. Entonces, estos son los ideales, los fortificantes. Pero ¿qué es el problema? Muchas veces no los tenemos a mano, y ahora que tenemos fortificantes humanos, pues todavía para nuestro medio son mucho más escasos o difíciles de conseguir. Nosotros en Costa Rica algunas veces logramos conseguir los de lo que son basados en de leche de vaca. Este es un protocolo muy interesante de una maternidad china en la cual ellos compararon qué tal si ellos tomaban leche, fórmulas líquidas, en este caso quedaban 30 kilocalorías por onza, y lo mezclaban con la leche materna en una relación estable y lo compararon con utilizar diferentes fortificantes en polvo. Y ellos vieron que ellos podían obtener, vean cómo ellos en sus estudios vieron que se podía suplementar adecuadamente en esta forma. Entonces, para aquellos de nosotros que no tenemos las posibilidades de fortificar, una opción de fortificante son también las leches para prematuros.
¿Qué se está haciendo? El riesgo aquí es, los fortificantes se ha visto que no tienen riesgo en general los estudios para aumento de enterocolitis, aunque hay estudios ahora de aquellos que abogan por fortificantes, sobre todo tomados de leche humana, de que sí hay diferencias, pero eso todavía no se ha demostrado. ¿Puede haber algún cambio si vamos a fortificar con fórmula para prematuro? Algunos lugares lo que se hace es que la fortificación se trata de hacer hasta después de la semana 32, que es cuando ya pasa el pico de lo que es enterocolitis. Entonces, aquí tenemos que sentarnos, discutir cuáles son los riesgos, cuáles son los pros. Los fortificantes de leche humana son excesivamente caros y aparte tienen el problema de que se está tomando leche humana pues para hacer un fortificante. Entonces, pues ahí dejo eso para discusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este recién nacido? Vamos a empezar en la forma enteral con leche humana. Vean que podemos diferenciar, ese es un protocolo muy interesante de extremado bajo peso y muy bajo peso, y ellos nos dicen, vamos a iniciar con 0.5 si es en infusión o por un cc por kilo cada 2 horas. Vamos a la NEM, vamos a manejarla por 1 a 4 días, algunos lugares de 3 a 5, eso varía, y cómo son los incrementos. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es que es un protocolo, que nos dice qué tenemos que hacer, no es lo que yo quiero hacer hoy, es lo que mi unidad decidió que va a hacer. Entonces, si es menos de 1000 gramos, vamos a ir un poquito lento, si es de más de 1000 a 1500, podemos ir un poquito más rápido en los aumentos, podemos iniciar con un poquito más el primer día de NEM, pero tenemos que dejarlo escrito. Ahora, con respecto aquí, ¿qué vamos a hacer? La infusión continua, Gavach, generalmente por bolos. El bolo es más fisiológico, pero vean que aquí están hablando de cada 2 horas. Nosotros en nuestras unidades a veces insistimos en cada 3. Lo ideal en estos niños de muy bajo peso es cada 2 horas. La ventaja es que aparte que es más fisiológica, es que se pierde menos grasa de la leche. El problema de la infusión es que muchas veces se pierde hasta un 40 o más de la grasa de la leche materna que se queda unida en todo lo que son las bombas y las conexiones. Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué es la ventaja? La ventaja es que sobre todo en niños muy inestables, que tienden a distenderse, que están con soporte ventilatorio, puede ser que la bomba de infusión sí sea una buena opción. Por ejemplo, entonces vean ya, este es otro protocolo de ellos, los mismos que hicieron esto suplementación con fórmula. Ellos más bien son un poquito cautos a mi gusto, porque dan una alimentación trófica de 5 días, aumentan solo a 10 cc por kilo. Aquí cuando llegan a 100 cc por kilo, inician fortificación con 22 kilocalorías a los 130 con 24. Pero aquí también les quiero recordar que dependiendo del protocolo y de la posibilidad de fortificación, hay fortificaciones tempranas, incluso con 50 a los 50 cc, pero esto también se ha visto más cuando usamos fortificantes basados en leche humana. Y nos vamos para la casa. Este niño lo logramos llegar a un peso adecuado y entonces queremos ver si se puede ir. Pero no es tan sencillo. Todo ese trabajo tenemos que ver si este niño nutricionalmente cómo está. Llegó a 1800, 1800, 500, 2000, el peso con el que nosotros acostumbramos a egresarlo, pero está aumentando cuánto por día, está succionando bien, cómo está esa lactancia. Es un niño especial, es un niño dependiente de oxígeno que tiene un mayor esfuerzo respiratorio, es un niño que se nos está quedando en las curvas, es un niño que no nos succiona bien o que se está alimentando en otras técnicas. La lactancia es básica, tenemos que poder saber si ese niño succiona, si se acopla, si esa mamá está produciendo leche. El niño podemos pesarlo antes y después de varias tomas para tener una idea si ese bebé cuánto está ingiriendo adecuadamente. Y es muy importante recordar que el egreso se empieza a alistar desde que el bebé, incluso antes de que el bebé nazca, porque no queremos que el bebé egrese con leche materna. Lo que tengamos que hacer, tenemos que iniciarlos muy tempranamente. Y en los estudios han mostrado que lo más importante para que una mamá se vaya con lactancia materna a la casa, uno es la materna, generalmente las mamás más jóvenes, pero un factor muy importante es que ella tenía una experiencia ya en lactancia exitosa. Pero sobre todo es el periodo que hubo de separación entre la madre y el niño. Y en nuestras unidades, son periodos muy amplios, incluso a veces hasta de 30 días en que la mamá no está en contacto con el bebé porque está metido en una incubadora con una sonda de alimentación, con catéteres y con una nutrición parenteral. Entonces, los estudios sí demuestran que mientras más rápido esa mamá esté en contacto con ese bebé, mayores posibilidades tenemos de que esta madre llegue a dar de mamar.
Y otra cosa muy importante es cuando se toma la primera extracción de leche materna. Y vean que hay un periodo de 8 horas. Se ha visto que si nosotros logramos tomar la primera muestra de calostro en esa mamá antes de 8 horas, ojalá antes de 6 horas, las posibilidades de que esta mamá se vaya con lactancia materna suben hasta un 60% versus incluso un 45% si la extracción a la primera fue más tardía. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos iniciar con el fomento de la lactancia materna desde una visita prenatal. Cuando el bebé nace, el bebé está enfermo, la mamá no nos está poniendo atención. ¿Qué es lo ideal? Sabemos que hay una mamá que puede tener que tiene una amenaza, parto prematuro. El neonatólogo, el pediatra debe ir a hablar con ella, explicarle lo importante, explicarle qué puede hacer, explicarle leche materna y lo que vamos nosotros a hacer para ayudarle. Recolección temprana por medio del personal de la unidad. El personal debe poder iniciar tempranamente a manejar lo que es la extracción del calostro, ir a donde está la mamá, extraer ese calostro tempranamente. Tener equipos de extracción en la unidad 24/7. No es posible que haya un lugar en que ella pueda extraerse la leche materna solo de lunes a viernes. Debemos darle esa facilidad o al menos darles extractores o enseñarles la extracción manual. Y el contacto piel con piel se ha demostrado que aumenta significativamente el egreso. Por lo tanto, es muy importante. Una vez que ya decimos que el bebé se va, vamos a hablar de que este bebé se va a ir con qué, con leche materna, se va a ir con fórmula. Si se va con leche materna, está creciendo adecuadamente, puede irse con leche materna exclusiva. Hay estudios que hablan ahora ya incluso de la fortificación de estos niños que se van a la casa. Entonces estamos hablando de fortificación después de la salida. Y vean como sí hay mejorías a nivel de que es sobre todo la ganancia de peso, pero también de agregarse visual y contenido. Yo sé que si no, a veces no tenemos fortificante para el hospital, mucho menos para la casa, pero es una opción. Y si tenemos que suplementar, ¿con qué vamos a suplementar? En general es un Cochrane. Ellos al final de cuentas dicen que pueden irse con fórmula estándar que va a dar un desarrollo adecuado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esto es para un pretérmino que está saliendo en muy buenas condiciones. Pero ¿qué tal si es un pretérmino que nos está ganando poco, que estamos suplementando incluso en el hospital, que tiene una pobre succión, que incluso estamos dando métodos alternativos? En estos casos, definitivamente pensemos en fórmulas, lo que llamamos post-discharge o lo que son de transición o fórmulas de prematuro, porque definitivamente va a haber una mejoría. Y los micronutrientes, ya dijimos, son importantes, sobre todo lo que es la suplementación con hierro y vitamina D. Así que el niño se va. Cuando se va, él tiene que saber con qué tipo de alimentación va, qué suplementos vamos a indicar, qué técnica de alimentación utilizará. Algunos días pueden ser que ocupen ayuda con suplementación, con succión al dedo, con sonda al seno, o incluso algunos en última instancia con chupón, y debe irse con todas sus citas. ¿Cuántas veces fallamos en que lo mandamos a una consulta a nivel de clínica en donde no se conoce la necesidad de este bebé? Realmente nosotros deberíamos tener una consulta posegreso o coordinar con algún lugar en que haya un posegreso adecuado, en que se siga no solamente lo que es crecimiento, sino incluso marcadores de laboratorio, porque son niños de alto riesgo que deben ser muy monitorizados. Y por último, porque ya los debo tener muy cansados, quería tocarles lo del prematuro tardío. Es el recién nacido que está entre las 24 y 36 más 6. Es el grupo más grande de prematuros y vean todas las posibilidades de complicaciones que tenemos. Estos niños no deben egresarse, como dice a veces la guía, en 24 horas. Puede ser que ocupen más horas con nosotros, porque son los niños que tienen más problema en alimentación, en succión, en ganancia de peso. Son los niños que tienen más riesgo de reingresar y reingresar con hipoglicemia, con lo que eso implica para el desarrollo, reingresar histéricos y con pérdidas significativas de peso, con hipernatremias y con los que van a tener fracaso de la lactancia materna cuando es un niño que lo ocupa tanto. Entonces, en estos niños debemos tener planes especiales dentro de nuestros hospitales, desarrollar políticas específicas para estos niños. Tenemos que sentarnos, hablar más con esa mamá, estar valorando adecuadamente a la mamá y al lactante, seguir con un apoyo tanto dentro del hospital como fuera. Tratar de que ese bebé no se quede separado de su bebé. En algunas unidades tienen que, porque es menor de 2.500, mejor lo llevamos por la unidad. No, tratemos de que el niño está estable, esté con su madre, esté succionando, estemos trabajando con él ahí al pie de cama.
Debemos prevenir e identificar rápidamente los programas, tenemos que tener buena educación y con directrices de alta y de seguimiento específico. ¿Qué quiero que se lleven a casa y qué creo que es importante? Recordemos que los requerimientos de nuestros prematuros son altos, a más pequeño, más requerimientos. La alimentación mixta es fundamental. La leche materna es el alimento ideal, pero en niños menores de 1.500 gramos debe ser suplementada. El recién nacido pretérmino tardío es un grupo importante al cual debemos ponerle mucha atención. Esto se maneja con un grupo multidisciplinario, no puede ser un médico, no puede ser una enfermera, debe haber nutricionistas, farmacéuticos, trabajadores sociales, visitadores, son muchas cosas, las clínicas de lactancia son básicas. Y los protocolos, si no tenemos protocolos, podemos tener muy buenas intenciones, pero la respuesta no va a ser lo mejor. Y recordemos que lo que es la campaña de los 1000 días, ese crecimiento que habla, ese periodo de embarazo, nosotros ese periodo de embarazo lo estamos haciendo extrauterino, pero es francamente importante. Les agradezco mucho toda su atención, les dejo mi correo, me encantaría oír de ustedes, oír sus experiencias, si tienen alguna recomendación, si tienen biografías, si tienen estudios que me puedan suministrar, porque estamos aquí para que todos vayamos mejorando y les doy las gracias. Estoy disponible cuando quieran contactarme y hasta luego.